Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a sus hogares para llevarles este programa en el que procuramos tratar temas de naturaleza filosófica, teológica, política y cultural. Esta vez estoy representando a los compañeros Julián y Daniel que no han podido llegar a tiempo para este programa, pero me han pedido que los represente y vamos a referir una temática importante de la que ya habíamos planteado en temas anteriores. Se trata de la filosofía de la cotidianidad, la filosofía de la contemporaneidad de nuestros tiempos. Es un intento como de aplatanar en cierto sentido el criterio filosófico, y eso es entonces lo que vamos a estar tratando en este programa, que como siempre saben ustedes, llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, a través del canal 647 de Amazon Fire TV y a través de todas las redes sociales disponibles. De modo que por todos los canales llegamos hasta ustedes con esta temática. Cuando se habla de filosofía, normalmente se piensa en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, como los grandes filósofos clásicos, los filósofos griegos. Y luego se piensa también en Immanuel Kant, en René Descartes, en Hegel, en Marx, en esos tratadistas de la historia que sentaron las bases para un criterio, para un modelo de interpretación de la realidad y de explicación de la realidad, porque de eso se trata la filosofía. Pero esa es como la filosofía de cartel, la filosofía de palcos, la filosofía plena, ¿verdad? De esos filósofos que han sido galvanizados por la historia y revestidos de una aura de calidad, de competencia y casi con una condición incorruptible. Porque con el paso del tiempo y con la intervención de otros pensadores y filósofos, piénsese por ejemplo en Tomás de Aquino o en San Agustín, interpretando el pensamiento de Platón, el pensamiento de Aristóteles y agregándole al mismo tiempo su sapiencia, su pericia y su orientación, pues no hay duda de que lo complementan y lo entregan a nuestra generación y a nuestros tiempos con una significativa calidad. De modo que ese paso del tiempo y ese tamiz de los intelectuales que interpretan a los pensadores del pasado los convierte en los paradigmas del pensamiento filosófico y de la filosofía. Pero esos filósofos son igual que los de nuestros tiempos. Son personas, si se diría entre comillas, común y corriente, en el sentido de que tienen sus necesidades, tienen sus limitaciones, tienen sus intereses, también como los de nuestros tiempos. Solo que nosotros no los vemos de manera muy cercana justamente por esa distancia del tiempo. Y entonces, al procurar hablar de la filosofía de nuestros tiempos, que es como la filosofía del barrio, la filosofía del pueblo, la filosofía de nuestra gente, debemos despojarnos de esas características que el día a día y la cotidianidad y la cercanía le impregna. Ya decía el maestro de Nazaret, Jesús, nadie es profeta en su tierra, justamente porque el de la tierra, el cercano, el vecino, del vecino, conocemos nosotros sus virtudes, pero también conocemos sus limitaciones, conocemos su día a día, sus situaciones particulares. En cambio, del que viene de lejos, solo conocemos lo que Él nos trae, lo que Él nos deja ver. Entonces, esa diferencia que establece la distancia y que establece el tiempo, el filósofo
ha de borrarla, dejándola de lado para irse a la esencia de las cosas, que es lo que representa la filosofía. La filosofía no es una carrera que se estudia para graduarse y ser filósofo a partir de ello, sino que la filosofía es un sentimiento que se construye, que se ejecuta con el día a día, que nace con la capacidad de observación de la persona, con la capacidad de impresionarse, de interrogarse por parte de las personas sobre el sentido de las cosas, el principio y el fin, la razón de ser, como hemos dicho, el leitmotiv. Eso es la filosofía. Por lo tanto, ha habido filósofos y ha habido filosofía en todos los tiempos. Había una filosofía en la antigüedad, esos filósofos de los que hemos hablado. Había una filosofía en la Edad Media y en la Edad moderna y contemporánea, algunos de los que hemos referido, y también hay una filosofía de nuestros tiempos. Nosotros hemos hablado de los filósofos existencialistas, por ejemplo, personalistas y estructuralistas del pasado siglo y de esta primera parte del presente siglo. Pero ahora vamos a referir también de esa filosofía desconocida, pero que se ejerce, que se desarrolla en la cotidianidad, en los campos y en las ciudades, refiriendo desde luego cómo el pensamiento de los primeros sirve de alimento para el desarrollo del pensamiento de los actuales. Y por eso la filosofía socrática, platónica, aristotélica, kantiana, hegeliana, cartesiana, se hace presente en nuestros tiempos, pero se adecúa al mismo tiempo también a la realidad que vivimos, que es en buena parte lo que procuraron realizar los filósofos existencialistas. Por ejemplo, Heidegger o Sartre o Beauvoir o Marcel, entre otros, que era como llevar al día a día ese pensamiento sublime que se había heredado desde el pasado. Regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la filosofía, trayéndola de sus orígenes a nuestros tiempos y la aplicación. Y a propósito de ello, cuando se habla de economía, normalmente se piensa en filósofos y pensadores importantes como Adam Smith, por ejemplo. Smith, que fue profesor de filosofía, profesor de ética en la Inglaterra antigua, fue rector incluso de la Universidad de Glasgow, planteó la teoría de los sentimientos morales con un criterio desde la ética y la moral, hablando, por ejemplo, de la ambición de las personas como ente motivador para avanzar, para producir riqueza, para crecer económicamente, lo que en parte sirvió de base de sustentación para su tratado siguiente, que fue sobre la riqueza de las naciones. Ese pensamiento de Smith sobre el modelo liberal de la economía, la lucha de mercado, la relación entre causa y consecuencia o entre oferta y demanda, y cómo esa relación entre oferta y demanda de manera libre y espontánea conduce a un desarrollo económico, no solamente de las personas, sino de las sociedades. Ese pensamiento de Smith caló en la sociedad del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, y la gente, especialmente en Occidente, asimiló ese pensamiento. Así que es como una filosofía aplicada al campo de la economía que fue asumida por la gente, por la sociedad, e impulsó profundamente la economía de mercado. Después apareció otro economista llamado John Maynard Keynes, también en Inglaterra, en Gran Bretaña. Keynes entonces tenía una posición diferente a Smith, porque éste entendía que el Estado debía ser un ente
que interviniera en el proceso social a los fines de provocar una distribución equitativa de la riqueza de los países y de las naciones. Porque si se deja desde el pensamiento keynesiano, si se deja al libre juego de la oferta y la demanda, no todas las personas tienen la capacidad para moverse en ese modelo liberal y espontáneo, sino que necesitan que una fuerza superior, un poder superior, intervenga para realizar esas distribuciones. Y ese pensamiento keynesiano ha tenido una incidencia notable desde la década de los años 30 en los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, el impulso para las políticas de asistencia social que a partir de ahí se gestó y que se ha mantenido hasta nuestros tiempos, y entonces hoy conocemos, tanto en ese país como en nuestro y en todos los países de la región, los diferentes programas de asistencia social, de intervención del Estado para procurar ir en auxilio de las personas que se van quedando por debajo de la línea de la pobreza, de modo que impulsando a esas personas, no solamente para la supervivencia, sino también para que sean capaces de generar riquezas, porque solo de esa manera avanzamos hacia un desarrollo humano propiamente dicho, por el crecimiento de la totalidad, ¿verdad? Por el crecimiento integral de la población. De modo que conocemos esa política de asistencia social keynesiana, que la gente la interpreta con facilidad en nuestros tiempos y la aplica. Y luego también se habla de la intervención del neoliberalismo de Milton Friedman. Friedman, con su postura sobre el libre mercado, que incluso provocó en buena parte a los filósofos que tratan el tema de la ética y de la teoría de los valores, la axiología. Porque en algunos aspectos Friedman consideró como un mandamiento cardinal la búsqueda del lucro por parte de las personas y por parte de las empresas, y esa búsqueda del lucro, que pudiera eventualmente verse como desenfrenada, generaría lo que se ha llamado en muchas ocasiones un capitalismo salvaje o una competencia de mercado inhumana, salvaje. Y entonces se le dijo a Friedman, sí, no hay duda de que las empresas tienen un interés de crecer, de competir, incluso de superar a la competencia en el mercado, pero sin olvidar que estamos trabajando con personas y que no solamente debe importar cuánto logramos avanzar en nuestros negocios, no solamente debe importar cuánto logramos cumplir las metas, por ejemplo, de venta, sino que también debemos tomar en cuenta el impacto que nuestro ejercicio comercial tiene en la población. No se trata solo de vender, sino de satisfacer la necesidad de nuestro cliente. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta también el aspecto de la ética y de la moral en el ejercicio comercial. Se le dijo a Friedman para entonces. ¿A dónde vamos con esto? A que ese pensamiento de Smith, el pensamiento de Keynes y el pensamiento de Friedman sirven de base, de sustentación, sirven de referencia para el ejercicio comercial y económico de nuestros tiempos. No solamente a nivel de la macroeconomía en los países y los estados, sino también a nivel de la microeconomía y a nivel del negocio informal y del comercio informal. De modo que la gente asimila también ese pensamiento. Hace apenas unos días aquí hablábamos del fenómeno Mantequilla. Mantequilla es un personaje de provincia de nuestro país que desarrolló un modelo de carácter piramidal de inversión de las personas, prometiéndoles duplicarles en poco tiempo
la diferencia, ¿verdad? Los dividendos, los beneficios, la rentabilidad de su inversión. Eso se usa, ese modelo piramidal se utiliza en todas partes del mundo y la utilizan sistemas económicos amplios, incluso en países desarrollados. Pero como un joven de pueblo de la República Dominicana asimila esa visión, ese criterio, y emprende un proyecto que en el tiempo que estuvo desarrollándose logró generar un capital importante e incluso generar una expectativa en la población pobre de su zona como un gran solucionador de problemas económicos para la gente. Entonces, esa capacidad que tiene la persona para identificar nichos de mercado que puede, prevalido de su ingenio y de su imaginación, aprovechar esas condiciones precarias de ese mercado y de las personas de clase baja, de las personas que se mueven entre la pobreza, en la pobreza, generarles a ellos beneficios económicos. Pero además se utiliza en los campos, en los barrios y en los pueblos la estructura del SAN, el SAN familiar y comunitario, en que la gente también va ahorrando, va aportando y recibiendo sus beneficios cada cierto tiempo, o los sistemas de cooperativa locales que también son expresiones de manejo de esa filosofía económica. De manera que la filosofía de la economía no solamente es el pensamiento de Smith y de Keynes y de Friedman y otros, sino que también es el pensamiento de muchas personas de nuestros barrios y de nuestros pueblos, de muchos vecinos que desarrollan un pensamiento importante y que crean expectativas y crean esperanza también de vida para la gente. Eso desde el punto de vista económico. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, en nuestros contornos, que cuando se habla de religión se piensa especialmente en el cristianismo, cuando se habla del cristianismo, teniendo desde luego a Jesucristo como protagonista, pero hay que pensar en Pablo, ¿verdad? En San Pablo, o hay que pensar en San Agustín y en Santo Tomás como figuras cimeras de ese periodo inmediatamente para final de la Edad Antigua y luego para mediados de la Edad Media, que interpretaron el pensamiento teológico y desarrollaron toda una doctrina que sirvió de base, de sustentación para la religión y para la iglesia, para el cristianismo, que en ese tiempo era especialmente el catolicismo. Pero luego surge el protestantismo, que es también otra vertiente del cristianismo. Y cuando se habla del protestantismo, se piensa en Lutero, se piensa en Calvino, se piensa en Zwinglio, se piensa en Enrique y otros más que fueron como los ideólogos. Es como si fueran los filósofos de esta nueva orientación del pensamiento cristiano y bíblico. Pero luego tenemos nosotros a los curas de pueblo, a los curas de barrio, a los pastores del metro y de la calle, que asimilan esa filosofía que plantearon Calvino y Lutero y esos ideólogos y la llevan a la cotidianidad, a la práctica. Y en ese llevarlo a la práctica la adecúan también a las situaciones particulares de la gente, de modo que el cura de barrio, y pienso por ejemplo, me recuerdo la memoria del padre Cela, o en su momento el padre Rogelio en Cristo Rey, en Santo Domingo y otras partes del país, o el pastor de barrio o de campo, puede que diste su práctica de la religiosidad y de la doctrina de las líneas generales y matrices que delinearon los ideólogos y los filósofos en aquellos tiempos, pero ellos la aplican
incorporando su interpretación particular y su modelo particular en el caso religioso, en el campo de la religión. De manera que la filosofía no solamente es teoría o es abstracción, sino que la filosofía es aplicación y es además adecuación a las realidades particulares. Y lo mismo pudiera decirse en el caso de la política. En nuestro país se habla de Balaguer, de Bosch y de Peña Gómez como ideólogos del partidarismo político que se desenvuelve hoy día en nuestro país. Pero luego de ellos llegaron otras personas que asimilaron su filosofía y han procurado adecuarla de algún modo a la realidad que vive la gente en la actualidad. Y en ese aplatanar su pensamiento filosófico se incluye entonces el ingenio, que en nuestros días podría hablarse de la capacidad de las personas para crear, para inventar, para innovar, ¿verdad? El innovador. Ahí llega entonces el ingenio, la capacidad que tiene hoy día el político, que ha de conquistar a un público que no responde a los criterios ideológicos como en otros tiempos, sino que responde a otros intereses. Entonces la capacidad para trasegar esa visión, esa estrategia a las necesidades de esa gente y conquistar no solamente el favor electoral y la adhesión política de las personas, sino conquistar que las personas se involucren, que las personas se empoderen, que las personas asimilen el ejercicio filosófico y se sumen a la causa. Luego entonces viene la aplicación en beneficio de la sociedad, que desde luego es el propósito del ejercicio político, como decía Duarte. Después de la filosofía, la política es la ciencia más pura. Y entonces el propósito del ejercicio político, como decía también Monseñor Fausto Mejía en uno de los programas que tuvo con nosotros aquí en Dialéctica, el propósito es procurar el bien común, es resolver las necesidades de la gente, es rescatar a las personas de la pobreza, rescatar a las personas de la ignorancia, rescatar a las personas de la insalubridad, rescatar a las personas de esas condiciones, de las carencias para su desarrollo. Esa es la idea del ejercicio político. Pero cómo evoluciona en el tiempo la mentalidad de las personas, incluso a veces se habla de los valores, de la mutación de los valores, algunos hablan de la pérdida de valores, aunque ciertos tratadistas de la axiología dicen que los valores no se pierden, sino que simplemente los valores evolucionan. Y por lo tanto lo que antes se tenía como un valor puede que ahora no se considere como tal, incluso llegue a verse como un antivalor y al revés, según la interpretación. De modo que no se pierden los valores, sino que los valores cambian. Y cambian entonces en función de los intereses de la persona, del interés de la persona, en función también de la mentalidad, de los factores culturales, de los patrones culturales que también van evolucionando, y en esa mentalidad y en esos patrones culturales entonces se esconde la filosofía, que es lo que ejercitan entonces los líderes comunitarios y los líderes locales. Ejercitan la filosofía, que es su forma de interpretar los fenómenos, los acontecimientos. Es su forma de explicarlos y es su forma también de proyectarlos. De manera que ese ejercicio que hicieron los filósofos antiguos como Tales, como Demócrito, como Parménides y otros más, de observar el entorno, de observar el cosmos y buscar explicaciones a las características y al cosmos mismo, además de proyectar el futuro, eso que hicieron ellos antes, lo hacen también en nuestros tiempos, en la cotidianidad. Y de eso, entonces,
llevándolo ya a un plano más particular, por ejemplo, que tiene que ver con la música de nuestros tiempos, que tiene que ver con el arte de nuestros tiempos y con el quehacer general de la sociedad, vamos a hablarles en el siguiente segmento. Así que vamos a hacer una breve pausa y entonces en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo en otros sentidos se ejercita la filosofía en nuestros tiempos. Pausamos en dialéctica porque la verdad importa. Estamos aplatanando la filosofía. Estamos desarrollando un ejercicio de lo que es la filosofía de nuestros tiempos y cómo nuestra gente aplica el pensamiento filosófico a su día a día, ¿verdad? Y a la cotidianidad. De modo que esas ideas brillantes de los filósofos antiguos a lo largo de la historia han tenido su repercusión y entonces hay también ideas, planteamientos, estrategias que plantean hoy personas comunes, común y corriente del barrio, del campo, que también pueden sobrevivir en el tiempo y germinar en el futuro, porque Sócrates no fue un gran escritor, no escribió. Su filosofía, que ha tenido una gran influencia en toda la historia de la humanidad, la dio a conocer Platón. De modo que cualquier planteamiento que tenga impacto social y sobre todo que repercuta de manera positiva en la vida de las personas y en el fomento de los valores de la sociedad, podría también recogerse por otras personas, amplificarse y sobrevivir a través del tiempo. Hace unos días salió a la luz en los medios de comunicación un jovencito dominicano de barrio de nombre Wesley Vincent Carmona Corsino, conocido como el Doctorcito. Se comentó durante semanas sobre su vida y sobre sus acciones y se le ha procesado judicialmente al Doctorcito. El Doctorcito es un producto del barrio, es un jovencito que ha nacido y ha crecido en un ambiente de barrio y en el barrio entonces hay una lucha permanente de la gente por sobrevivir, por superarse. Y en esa lucha por sobrevivir y por superarse, muchas veces se saltan también reglas, valores, normas, leyes que llevan a las personas a entrar en conflicto con la ley. De modo que las personas del barrio en esa supervivencia, muchas veces, no siempre desde luego, pero muchas veces y algunos y sobre todo muchos jóvenes, pasan por alto valores y normas morales que es importante tomarlas en cuenta y también leyes y entonces terminan en condiciones conflictuadas con la ley. El Doctorcito, ese nombre o ese apodo le viene de su padre, ¿verdad? Él es hijo de Vincent Carmona Arias, conocido como el Doctor Nastla, que es un influencer, también es un producto del barrio que ha desarrollado, ha aprovechado las circunstancias económicas y comerciales de nuestros tiempos, las redes sociales, y ha avanzado económicamente y también personalmente, ¿verdad? Y en su criterio y en su propia mentalidad, se diría, ha avanzado en la sociedad. Es una persona que tiene una gran influencia social. Con ocasión de lo ocurrido con el Doctorcito y cómo ha manejado su padre la situación, un periodista le preguntó a un artista urbano llamado Abelino Junior Figueroa Rodríguez, mejor conocido como Lápiz Consciente. Un periodista le pidió que diera una opinión sobre lo que estaba sucediendo en ese momento con Doctorcito y su padre y en la actualidad. Y ese artista también de barrio urbano
Cuando le hicieron esa pregunta o le pidieron esa opinión, se puso bastante serio y él dijo, mira, yo tengo una filosofía. ¿Qué palabra? Yo tengo una filosofía, dice él. Y la filosofía es que las personas se encargan de como labrar su propio futuro. Y abundaba, decía él, si descomponemos, si dañamos la cultura y los valores de la sociedad, las costumbres que hemos recibido de los padres y de los anteriores y de los antepasados, si la dañamos, ese resultado de una sociedad dañada finalmente termina viniéndose contra nosotros mismos, termina afectándonos a nosotros mismos. Así que, decía, debe servir de ejemplo para las personas que el daño que haces hoy a la cultura, él insiste en la cultura, que el daño que haces hoy a las costumbres, a las buenas costumbres, al orden social, a la moral, a la ética, a las normativas, es un daño del que tampoco tú podrás escapar. Mañana puedes ser víctima de esa situación. Se entiende que él quiere transmitir un mensaje que no necesariamente está dirigido a una persona en particular, sino que está dirigido en sentido general. Porque extendió su razonamiento diciendo, muchos artistas de nuestros tiempos, considerados artistas urbanos, simplemente están cantando, están promoviendo lo que entienden que a la gente, a la mayoría o al barrio les simpatiza, les resulta simpático, sin reparar en que esas personas que están desarrollando una preferencia por esos mensajes no están pensando en el resultado de la promoción de ese tipo de mensaje que destruye la cultura y que destruye los valores y las normas establecidos. Es como una oquedad, como una carencia de esencias, es como una carencia de visión. Termina diciendo él, una carencia de filosofía. Porque la filosofía no solamente toma en cuenta lo que se ve, lo aplicado, sino que también toma en cuenta el fundamento, el origen, la génesis y el propósito, pero además proyecta el futuro. La filosofía piensa en el futuro. Y qué interesante que este artista urbano se exprese en esos términos. Pero además de él, los profesores que en este tiempo estamos enseñando filosofía y algunas disciplinas filosóficas como metodología o ética en las universidades, ya lo conversaba hace unos días con los compañeros profesores Daniel y Julián, estamos experimentando una especie de renacer en muchos jóvenes, una especie de interés, de renovación del interés en muchos jóvenes por la filosofía. Y cuando tratamos temas que tienen que ver con los principios de la ética, de la moral y con los fundamentos de la filosofía, con frecuencia jóvenes se quedan para conversar con el profesor y terminan diciendo, a mí me gusta la filosofía, yo leo mucho sobre filosofía e incluso hay que están estudiando filosofía en las universidades. Entonces ese renovado interés por la filosofía de la juventud de nuestros tiempos habla de esperanza, habla de pensar en esencias y no solamente en existencia, habla de fundamentos y de principios. Y a esos fundamentos y a esos principios es que se refería ese artista urbano cuando él hablaba de su filosofía. Yo tengo mi filosofía. Porque él pudo decir, hay un adagio que dice, como la gente dice con frecuencia, o hay un refrán que dice,
La gente dice, crea cuervos y te sacarán los ojos, o la gente utiliza diferentes otros refranes, ¿verdad? El refranero también dice, lo que siembras hoy, cultivarás mañana, o también se dice con frecuencia, aquellos polvos trajeron estos lodos, de modo que eso se dice con frecuencia, pero él no lo refirió como un adagio, como dice la gente, o como un refrán, sino que él lo planteó como una filosofía, incluso como una filosofía personal, decía. Y eso es importante que la gente tome en cuenta, que se asimile una filosofía personal. La persona que tiene una filosofía, que tiene una visión, que tiene un criterio propio, que tiene un modelo de pensamiento y un criterio de pensamiento propio, entonces desarrolla actividades con fundamentos, con explicación, con justificación. Si el pintor pinta sin propósito, sino simplemente por pintar lo que le parece bonito, si el cantante canta simplemente lo que está pegado o lo que rima o lo que suena bien, o el poeta declama lo que rima, pero sin pensar en lo que está diciendo y sin pensar en el impacto que puede tener en la sociedad, en su familia y en las futuras generaciones, lo que está pintando, lo que está cantando o lo que está declamando, si lo hace sin tomar en cuenta esos aspectos, entonces no está haciendo filosofía. Pero si lo hace tomando en cuenta el mensaje que transmite, si lo hace involucrándose y comprometiéndose con el mensaje positivo, con el mensaje creativo, con el mensaje productivo que está transmitiendo, entonces está haciendo filosofía. De manera que en nuestros tiempos también hacemos y podemos hacer filosofía. Porque hacemos filosofías cuando dotamos de esencia y de fundamento nuestro accionar, nuestro actuar, nuestra posición. Cuando tenemos una visión que se entiende es lo que procura promover el lápiz consciente. Sería como la filosofía del lápiz consciente. ¿Y en qué consiste esa filosofía del lápiz consciente? Consiste simplemente en que él considera que lo que hacemos por la sociedad tiene un retorno para nosotros. Y si lo que hacemos es positivo, entonces el retorno es bueno o positivo. Si lo que hacemos es negativo, entonces el retorno es negativo y nos puede afectar a nosotros mismos. Vamos a tomar unos segundos para ver brevemente un video y regresamos con ustedes de inmediato. Que yo no respeto, que deterioren la forma de pensar de mi nación. En cualquier momento eso a ellos mismos les pasa balance, eso les pasa factura, porque la agitación de masa, el deterioro de la masa, en cualquier momento ellos son víctimas de ese tipo de deterioro también, de sus maquinaciones, porque es que ellos están ajenos a esa situación, ellos nunca han visto ese escenario, ellos nunca se han imaginado ese escenario. Coño, yo estoy deteriorando, pero este deterioro me puede tocar a mí en cualquier momento. Nunca ellos lo han visto así. Cuando ellos se sienten y lo vean así, tú vas a ver que ellos van a reflexionar y van a venir con otra forma de pensar y otra filosofía. Que ellos no respetan. A eso es que me he estado refiriendo entonces, a esa visión de filosofía. Qué interesante que la juventud dominicana, la juventud latinoamericana, la juventud en sentido general, retome el interés por la filosofía, porque la filosofía, como decía el artista, genera esencia y compromiso en las personas. Cuando tienes una filosofía, tienes un propósito y estás comprometido y estás identificado además con ese propósito. Cuando no es así, entonces es vacío. Y ya ven cómo en los últimos tiempos hemos estado hablando de vacío, de un activismo político pero sin propósito, de un activismo incluso comercial, en el que el propósito es simplemente participar y colocar y vender, y cuando no se piensa en la solución de las necesidades del cliente, sino solamente en vender,
los servicios o los bienes que colocamos, significa que hay carencia de filosofía. Y ahora, con el tema de las redes sociales y entrados como estamos en la era del conocimiento, de la información y de la inteligencia artificial, se hace cada vez más importante que todo ese ejercicio que desarrollamos tenga un criterio filosófico, que es un propósito filosófico, y ese propósito filosófico incluye entonces un sentimiento axiológico, que es anclado en los valores, para la promoción de los valores. Así que la idea central que hemos querido desarrollar en el programa del día de hoy, que ya está llegando a su final, es el de ver la filosofía cercana. Podríamos llamarle la filosofía de las graderías, la filosofía de la cotidianidad. Y no pensar o no considerar, como ha sucedido por mucho tiempo, que la filosofía es asunto del pasado y que cuando una persona está leyendo o estudiando de filosofía es como si estuviera estudiando raíces griegas y latinas. No, la filosofía es la esencia de lo que desarrollamos en nuestros tiempos, de lo que se hizo en otros tiempos y de lo que sucede también en los tiempos actuales. En eso consiste el pensamiento filosófico. Y de eso entonces es que hemos estado tratando. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con ustedes entonces en unos segundos. Continuar con nosotros en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la filosofía de la cotidianidad. Y en el último segmento hicimos referencia a la fuerza y la influencia que tienen las redes sociales. Por muchos años se habló de los medios de comunicación, la prensa, la televisión y la radio, como el cuarto poder. Y en la sociedad se decía que ese poder lo controlaban diferentes segmentos sociales, grupos económicos que eran los propietarios de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de los periódicos. Pero ese cuarto poder, el poder de la comunicación, con el desarrollo del Internet y de las redes sociales se ha diversificado, se ha democratizado, se ha socializado. Y entonces ahora ya no solo los grupos económicos controlan ese poder, sino que ese poder lo tienen en las manos la gente, las personas, en los pueblos, en los barrios, en los campos, en las ciudades, con los instrumentos, ¿verdad? Con los equipos inteligentes para la comunicación de mensajes, para la producción de mensajes y la transmisión de los mismos. Es fabuloso que la gente tenga la posibilidad de comunicarse, pero a veces algunos han dicho se convierte en una espada de doble filo, porque ese poder podría también controlarlo una persona que no tenga capacidad de administrarlo o que no tenga un compromiso con el bien, que no tenga un sentido ético y moral, y entonces se da la máxima aquella de Martí de que el talento sin probidad es un azote. En este caso entonces el poder en manos de una persona sin probidad se convierte también en una grave amenaza, en una terrible amenaza. El poder, nosotros decíamos en otros tiempos, por ejemplo, el poder militar y cómo el jefe militar y el presidente de la república de un país como Rusia, como Estados Unidos, como China, etcétera, debía ser una persona suficientemente equilibrada y comprometida para no utilizar ese poder de manera desmedida, y han nacido los modelos éticos aplicados a lo largo de la historia para controlar el poder, pero ahora se hace necesario entonces un mecanismo de control de ese poder de las personas, del manejo del poder que representan las redes sociales y los medios de comunicación, y por eso es que hemos hablado en este programa de la necesidad de la ciberética,
es decir, de la ética aplicada a controlar el poder que hoy día tienen las personas comunes de influir, de influenciar en los demás. Porque una persona común y corriente se convierte en un influencer, que es una persona influyente, que es una persona poderosa, porque controla los mensajes que se comunican a las personas responden a esos mensajes y con ellos entonces ejercen un poder. De modo que la filosofía de nuestros tiempos tiene que tomar en cuenta necesariamente el poder que representan las redes sociales y los medios de comunicación electrónicos, informáticos, en este caso, frente a la sociedad. Pero además hay otros 3 o 4 temas necesarios a contemplar desde el punto de vista de la filosofía de la cotidianidad. El tema del liberalismo sexual, o se dice de la orientación sexual. En algunas ocasiones se ha dicho preferencia sexual, pero los que promueven esa ideología y corriente de pensamiento y defienden el derecho de la persona al ejercicio de la sexualidad como mejor les parece, prefieren que se hable de orientación sexual. El derecho que tienen las personas para ejercer la sexualidad como les satisface se ha convertido en un tema de conflicto frente a la tradición, ¿verdad? Al pensamiento tradicional que tenía un concepto de hombre-mujer, y entonces se es hombre o se es mujer. Y frente a ese nuevo fenómeno que está desarrollándose y tomando fuerza en la sociedad, es necesario hacer una reflexión filosófica. Porque hay países, ahora ha sucedido en Rusia y sucede también en otros países, que asumen posturas determinadas, por ejemplo, de condena. Hay otras sociedades que asumen posturas de apertura, pero hay un criterio filosófico que necesariamente hay que desarrollar en torno a este nuevo fenómeno del liberalismo sexual para que tenga sentido, para que sea con esencias, como hemos dicho, para que sea un asunto de principio y no simplemente de moda. Otro tema importante de nuestros tiempos, el tema del derecho migratorio. Las personas tienen derecho a migrar, a moverse cuando haya cuestiones de supervivencia, ¿verdad? Donde tenga posibilidades de sobrevivir. Pero tenemos las fronteras y tenemos las naciones debidamente delimitadas. ¿Cómo conciliar entonces el derecho de migración de las personas, sobre todo por cuestiones de supervivencia, frente al tema de la frontera? Ese es también un tema necesario para la filosofía de nuestros tiempos y para la filosofía de la cotidianidad. Hay otro tema también importante, que es el tema de la propiedad intelectual, el derecho de autor y el uso por parte de las personas de documentos, de producto intelectual sin consentimiento. En otros tiempos se entendía que un producto intelectual de las personas, después que se hacía público y otros lo manejaban, entonces ya podían utilizarlo. Pero en nuestros tiempos se reconoce el derecho de propiedad intelectual. Y entonces en las universidades y en las escuelas se está librando una lucha importante para que la gente entienda la necesidad de respetar ese derecho de propiedad que tiene el autor de un producto intelectual, el derecho de propiedad intelectual. Entonces, otro factor necesario de la filosofía de nuestros tiempos. Luego entran otros temas, el tema de las drogas, el tema del tráfico de drogas, que incluye la producción, el procesamiento, la transportación, comercialización o tráfico y el consumo final. Pero es que en la producción interviene un profesional egresado de la universidad, agrónomo, que participa y se gana la vida en esa actividad.
Pero en el procesamiento interviene también otro profesional egresado de la universidad, el químico, que desarrolla mezclas y que genera nuevos resultados y productos y se gana la vida en ello. Y después en la comercialización interviene también el administrador y el mercadólogo y el publicista egresado de la universidad y se gana la vida en ellos. Y finalmente queda entonces el infeliz, ¿verdad? El consumidor, el adicto, que termina siendo la víctima. Pero ¿cómo manejar esos 4 elementos que intervienen en todo el proceso, conservando el derecho de las personas, la ética, los valores y tomando en cuenta un factor de carácter filosófico? Se convierte en un tema también importante. Entonces, la filosofía de nuestros tiempos tiene que tomar en cuenta estas situaciones más otras necesarias. El tema creciente de la inteligencia artificial, de la incursión de las máquinas, no solamente en el procesamiento de datos para generar informaciones, sino también en la generación de acciones, de informaciones y de acciones, de la máquina que es capaz de ser protagonista y de realizar acciones desde sí misma, de tomar sus propias decisiones. La filosofía de la contemporaneidad tiene que anclarse necesariamente en este fenómeno de la inteligencia artificial, así como en el fenómeno que he referido del uso de la tecnología digital sin criterio ético y la necesidad entonces de someterlo a un procedimiento de carácter ético y de carácter moral. Así que para temas posteriores de nuestro programa y en que tratemos la filosofía de nuestros tiempos y de la cotidianidad, habremos de referirnos a esos puntos específicos que el filósofo de nuestro tiempo tiene que tomar en cuenta, como lo hicieron los presocráticos con un sentido cosmológico, como hicieron los filósofos medievales con un sentido más o menos teocéntrico, como lo hicieron los filósofos de la edad moderna y contemporánea con un criterio antropocéntrico. Ahora los filósofos del siglo XXI y los filósofos de nuestros tiempos con un sentido entonces anclado en la tecnología digital, en los medios de comunicación de masa y la necesidad de preservar la condición humana de las personas en su lucha con las máquinas, ¿verdad? Con las máquinas como producto. De esta manera, ya me dicen que se nos acabó el tiempo, hemos llegado al final de nuestra entrega de dialéctica. Esperamos contar con su presencia para el próximo programa en que estará con nosotros el profesor Daniel y el profesor Julián, que esta vez, como decía al principio, no han podido acompañarnos. Estará el equipo completo en otra entrega más de dialéctica. Será pues hasta una próxima ocasión. Su Mundo TV.